Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, espero que estéis todos muy bien. Hoy traemos una lectura interesante que vamos a saber en qué momento estás, hacia dónde te tienes que enfocar en la vida o pues igual tienes alguna pregunta específica, pero ya haremos preguntas para otras cuestiones que te puedan preocupar. Es que esta también te preocupa seguramente, pero es que vamos a hacerla como de forma muy a nivel interior, y qué es lo que nos quieren decir, qué tienen que decirnos sobre esa parte para tu evolución. Pero vamos a dejar que las cartas hablen y nos digan qué es lo que nos quieren decir, en qué momento estás, ¿vale? Venga, pues tenemos las tres opciones. La primera opción es la piedra de cuarzo, o sea, bueno, es como un corazoncito de color verde agua marina. La opción número 2 es esta piedrita de color naranja. Y la opción número 3, la piedra de color violeta. ¿Vale? O no sé cómo lo veréis vosotros ahí. Venga, pues dejamos unos segunditos y vamos a comenzar. Tenéis que elegir una de las tres opciones. Vale, pues si ya habéis elegido, mientras doy las gracias a todos los que siempre estáis viendo mis interactivos. Si eres nuevo, te doy la bienvenida y espero que te guste. Es una tirada cortita, muy pequeñita, o por lo menos es lo que intento. Vamos a ver ahora. A ver, un momentito. Vale. Vamos a ver en qué momento estás. En dónde tienes que enfocarte en estos momentos. Venga, vamos a sacar tal cual estamos. 1, 2 y 3. Venga, vamos allá. Bueno, me sale la carta del mago. Esto representa que es una carta en un momento en el que estás con nuevos comienzos, en el que estás empezando, estás en un momento de confiar en tus capacidades, en todas las herramientas que tú tienes, en crear soluciones, en aportar ideas y en un impulso de avanzar hacia algo. Vamos a ver qué nos dicen de esta. Vamos a ver. Bueno, esta carta me hablan de por qué has llegado al lugar que te he comentado, donde estás ahora. Dicen que es como que tú has conseguido muchas cosas, has realizado cosas que tú querías hacer, has conseguido situaciones que tú querías hacer con mucho éxito. Y también te dicen que es como que es un ciclo de tu vida que ha terminado. O sea, tú llegaste a esta situación en la que te habla el mago, pues porque realmente es como que tú te merecías llegar hacia donde llegaste, pues porque realizaste aquello que querías hacer. Yo no sé qué será, pero es como que has llegado a un lugar en el que ya no te queda más remedio que tomar acción para impulsarte, para tener ese impulso de volver o de hacer un comienzo, ¿vale? Tal vez hay situaciones que han tardado mucho esfuerzo. Es como que has conseguido algo que te permite ahora, exactamente sería esto, que te permite ahora, pues eso, tomar esa iniciativa
y de atreverte a ese algo nuevo. Es un ciclo que terminó de tu vida. Vamos a mirar aquí en esta qué tienes que cambiar con esta carta, y ahora echaré otra más. Voy a echar otra más aquí, ¿vale? Las tengo aquí. Voy a sacar esta más, ¿vale? Ahora diré por qué. Bueno, aquí con esta carta hablan lo que tú tienes que cambiar para una dirección que veremos en esta otra carta. Entonces aquí hablan, esta es la carta del loco, ¿vale? Puesto que con la carta del mago te habla de que crees impulso y de que comiences y que confíes en ti, sin embargo, te dicen que lo que tienes que tener más cuidado, lo que tienes que cambiar, es el excesivo impulso que te puede llegar a cometer errores, a actuar con demasiada inmadurez, el querer vivir como mucho las cosas como... Es como si hay una parte de aventurero o de aventura que hay en ti y que esto te hace tener las cosas de una manera muy rápida. Demasiada impulsividad, esta sería la palabra. Entonces, aquí lo que dice que lo que tienes que cambiar es ser una persona muy impulsiva. El ir y venir, habla mucho de ir y venir, como si te movieras mucho, fueras para un sitio y para otro continuamente. Esto es como que hay que detenerse un poco y estar más tranquilo. Te dicen que tienes que salir que tienes que cambiar el caos que tú puedas tener tanto en tu cabeza como de alguna situación en la que, bueno, puede ser ese pequeño impedimento que siempre marcan para cada persona, que siempre hay algo en que hay que puntualizar. ¿Por qué? Porque te dicen con esta carta en donde te tienes que enfocar. Míralo, increíble. Esta es la carta de la templanza, que es todo lo contrario a la carta del loco, ¿no? Te dice que tienes que cambiar esa impulsividad pues para enfocarte mucho en encontrar un equilibrio, una paz, una tranquilidad. Hay algo que te tiene que aportar paz, tranquilidad. Tienes que enfocarte en actuar relajadamente y encontrar la justa medida. Es como que la moderación, hablan de la moderación, tienes que aprender a moderarte. Pues por ejemplo, si en cualquier sentido, desde que si tienes una adicción tienes que moderarte, hasta que a veces no son adicciones, no sé. Que por ejemplo, dicen que el deporte es bueno, pero si uno se pasa en un sentido de que te crea una adicción, todo lo que se pasa más que lo crea un equilibrio, pues ya tienes que intentar moderarlo. Si uno bebe o si uno ve excesivas películas y le impide ver otra cosa, o que viaja demasiado o mil cosas, lo que sea, cada uno tiene que saberlo, y si no, hay que entrar dentro de uno mismo para darse cuenta qué es aquello en lo que cree, que le hace falta esa moderación, actuar de una manera relajada para encontrar la medida a aquello que te pueda generar paz. Porque hay gente que cree que algo le genera paz y cada vez quiere más, y dice, bueno, pues tengo que hacer más para que me genere más paz, y a lo mejor no es por ahí. O sea, hay que darse cuenta. Y entonces por eso aquí en esta carta lo que tienes que cambiar, te da la pista, que es algo que tiene que ver con tu impulsividad, que tiene que ver con el movimiento, con la rapidez, con la locura, con el no pensar, con cometer errores de manera impulsiva, o el viajar mucho, el moverse mucho, el estar mucho en movimiento, un poco sale, por ejemplo, el ser
la inmadurez habla mucho también de esto. Es como que a lo mejor hay que pensarse mucho las cosas antes de hacerlas. En tu caso, en el que le resuene, ¿vale? Entonces, esto sería un poco estos mensajes que tienen para decirte a ti en qué momento estás, por qué ha llegado hasta aquí y bueno, en qué te tienes que enfocar. Yo añadiría aquí, por ejemplo, es una carta, habla mucho, como os he hablado, de la parte de la personalidad, pero también es un poco, habla un poco de, cuando habla de la paz, también otra manera de expresarlo sería dejar de luchar, dejar una lucha. Habla mucho de conciliarse con uno mismo y de permitirte ser flexible contigo. Habla de la comunicación contigo misma. Es la manera en la que tal vez esa impulsividad o esa rapidez con la que que tienes que cambiar esa situación, es la que te pueda permitir llegar a donde tú quieras, porque no es la pregunta a dónde tenemos que llegar, que podríamos sacar una carta para ver a dónde tienes que llegar. Y es la carta de la estrella, es la carta de la paz, vuelve a hablar de paz, vuelve a hablar de confiar en ti mismo, es la carta de la entrega, de entregarse a ser como realmente eres, pero descubriéndote quién eres realmente, ver tu verdad para poder volver a tener esa fe y esa ingenuidad. Y cuando digo ingenuidad no es inmadurez, sino esa limpieza de alma y de espíritu, ¿vale? Bueno, pues esta es la opción número 1, que he sacado más cartitas, pues bueno, no sé, me ha venido por ahí. Vamos a sacar la opción número 2. Hola, bienvenidos a la opción número 2. Vamos a ver en qué momento estás, en qué tienes que enfocarte en estos momentos. Lo podéis adaptar a lo que queráis en vuestra vida, pero es mucho a nivel personal, como persona. Vamos a poner esta, 1, 2, 3, esta y 4. Aquí. Vamos allá. Bueno, ¿en qué momento estás? Bueno, aquí como veis, sale la carta de la emperatriz. Estás en un momento de expansión, un momento de querer pasártelo bien, sociabilizar, arreglarte, ponerte guapo o guapa de manera muy presumida, o si no es tu caso, evidentemente, es algo de que quieres como que necesitas encuentros, salir en la necesidad de, no sé, de estar como un momento de creatividad, que esto tiene que ver mucho, la creatividad te lleva a las relaciones sociales, ¿vale? Pero también con un nivel de romanticismo, vamos a decir, más que en un momento muy cariñoso, de querer expandir esa grandeza, ese amor como buena emperatriz, pero ya vale para hombre como para mujer, como mucha sensualidad, como que emanas mucha sensualidad y proyectando aquello que quieres hacer a futuro, como que teniendo ideas. Bueno, todo esto de alguna manera
te lo has currado un poco, vamos a decirlo así, te lo has trabajado porque has intentado de alguna manera superar momentos difíciles, ¿eh? Y dicen que de alguna manera pues ahora te encuentras en esta situación porque te has entregado a ti, de alguna manera te has entregado a ti para llegar a esa confianza, vamos a decirlo así. Aquí hay una pequeña cosa que tienes que cambiar, te dicen, porque esta carta es la carta un poco de la que tienes que cambiar, porque yo la pongo derecha, pero se puede poner invertida, ¿vale? Yo las pongo derecha, pero no importa. Aquí habla mucho esta carta de lo que es correcto, de lo que no es correcto, de lo que está bien, de lo que está mal, esta moralidad, vamos a decirlo como que te puedas quedar cerrado en alguna serie de ideas en tu pensamiento que te hace ser un poco con pensamientos que te dicen que hay cosas que tienes que cambiar a nivel de pensamiento. Porque si no, esto te hace que tengas como una cierta soberbia, un cierto orgullo, una situación aquí sería, que empieces a decir de lo que para ti es correcto y lo que no, y esto te pueda volver de alguna manera un poco, a veces, intolerante hacia ciertas situaciones, ¿vale? O sea, el volverse un poco moralista en algunas situaciones. Hablan también de que, bueno, tienes que cambiar aspectos como que a veces puedas querer esconder algo, no esconder, pero sí a no mostrarte, poner una cara que a lo mejor no es como tú eres en realidad, ¿vale? Entonces tienes que procurar ser, como tener más amabilidad, ¿vale? Tener como más valores en el sentido de que, bueno, cuando uno se quita el orgullo y todas estas dificultades a nivel de tradiciones, que a lo mejor hay cosas que ya no van para lo que tú quieres hacer, pues te puedan crear un poco de obstáculo. Tal vez también pierdas tranquilidad a veces. Te dicen que tienes que recuperar esa parte de tranquilidad. Bueno, vuelven a hablar un poco aquí. Esto es donde te tienes que enfocar. Fíjate que sale la carta de la muerte. Son unos cambios que tú tienes que hacer. Pero con esta aquí atrás, que te estaba hablando, a mí me habla mucho de algún tipo de patrones que son enseñados en la infancia, que tienes que dejar atrás, cosas que ya no te valen, que no te sirven en la forma de pensar. Entonces te dice que te enfoques mucho en hacer un cambio a tu vida en el que dejes atrás situaciones que ya no valen. No te aferres a situaciones. Esta carta es la carta del desapego. Entonces te tienes que enfocar un poco en esto. Hay que tirar hacia adelante. Tienes que tirar hacia adelante. Vamos a ver, como he sacado antes una carta para la primera opción, voy a sacar otra. Porque quiero que me dé alguna pista este cambio y hacia dónde tienes que enfocarte. Jolines, la primera, perdón, la primera ha salido la misma que la misma acción, la misma carta última, o sea, la carta de la estrella. Es que estos cambios que te dicen que tienes que cambiar a nivel de situaciones que te han podido enseñar en la parte de la familia, pensamientos, situaciones, todo esto es porque tienes que llegar a la estrella, a llegar a ser tú mismo, a ver tu verdad, a desnudarte tú interiormente para volver a confiar en ti, volver a tener fe, esperanza, volver a confiar en el futuro, que el futuro
el presente es lo importante, pero a que te dé esas ganas, otra vez, esas fuerzas, esas ganas. Pero para eso te dicen que tienes que encontrar tu verdad y encontrar donde tú te sientes a gusto contigo mismo o contigo misma, ¿vale? Entonces, estás en un momento en el que es importante que tires hacia adelante, que estás creando, quieres crear tu nueva cosas que puedas tener, que proyectos que puedas estar pensando, crear algo que quieras estar ahí. Te has esforzado mucho para esto, pero te falta aquí, tal vez hay un excesivo orgullo o una situación que hace que, vamos a decir, que seas muy, contigo mismo. A lo mejor hay una parte en la que crees que bueno, que hay cosas que no toleras, que no aguantas, incluso de ti mismo, ¿eh? Y esto te crea un conflicto a nivel, incluso hasta de salud o a nivel personal. Pero entonces te dicen que te tienes que enfocar en hacer cambios, en desapegarte de situaciones. Por ejemplo, que tienes un problema que llevas muchos años, que te lo quieres quitar de encima, muchos años, y que lo has intentado dejar muchas veces, yo qué sé, dejar de fumar, por ejemplo. Voy a poner siempre este ejemplo cuando quiera poner un ejemplo y así siempre pongo el mismo. Pues como que tienes algún hábito que te tienes que quitar, aquí habla de hábitos también, y te dicen que es el momento de hacer esos cambios. Te tienes que enfocar en aquello que quieres terminar, de cortar, de dejar ya atrás, porque es algo que ya de alguna manera pues ya está muy cansado y lo quieres dejar. Si no lo quieres dejar y es algo que aunque sea un hábito, no lo quieres dejar, vale, pero si es algo que tú en realidad dices, jolín, es que no me gusta esto, o ya me gusta tanto que me provoca una situación de malestar, pues entonces claro, entonces ya, vale, entonces te dicen que hagas esos cambios porque cuando lo hagas la sensación es esta, es encontrarte bien en el lugar que estés, sea donde quiera que estés, te encontrarás bien, porque habrás conseguido liberarte de alguna situación, ¿vale? Muchísimas gracias. Vamos ahora a la opción número 3. Un momento, vamos a ver. Con esta vamos a tener que ir más rápido porque es que se me ha echado el tiempo encima. Vamos a ver en qué momento estás. Vamos a ver en qué momento estás. 1, 2, 3 y 4. Bueno, falta una, pero siempre la saco luego más tarde. Bueno, os falta, depende, a lo mejor no hace falta, ¿eh? Bueno, ¿en qué momento estás? Bueno, mirad, momento torre. ¿Qué es momento torre? Pues en que estás en algún tipo de crisis, en un momento de despertar de alguna situación que te ha tenido muy mal, que has estado pasándolo con mucha frustración, con mucha ansiedad, con mucha rabia, con mucha ira. Y estás como en un momento de decir, ¡buah! Esto ya ha llegado, ya no puedo más y ¡pum! Y exploto, has tocado fondo. Hay algún tipo de decepción en algún nivel y bueno, pues cada uno que piense sabrá, mejor dicho, por qué llega este momento en esta torre, este corte, esta ruptura, o a nivel mental, porque el que no tiene una ruptura pues puede ser, por ejemplo, un enfado, demasiado orgullo, una cabeza demasiado cuadrada en un pensamiento y no es capaz de salir de ahí porque tiene en su cabeza muchísima ansiedad y no es capaz de pararla. Realmente has llegado a esta situación porque aquí es que, claro, vamos a ver.
hay situaciones en las que te has podido sentir que todo te ha costado mucho, que has querido evadirte de algún tipo de situaciones. Te hablan de la arrogancia. Yo siempre digo que las pongo boca abajo. Yo las he hecho derechas, pero hay cartas que sé cuando tengo que girarlas, que para eso soy tarotista. Entonces, es que no es lo mismo derecha que invertida. ¿Vale? Entonces, aquí hay dos maneras de leerlas. Bueno, para eso están también mis cursos de tarot. Entonces, aquí, esta carta te dicen que de alguna manera llegas aquí porque has querido evadirte de alguna realidad que no has querido ver. Y ahora, con la carta de la Torre, la estás viendo. Has querido de alguna manera evadirte situaciones, no has querido enfrentarte a una situación, te ha podido costar mucho algunas cosas y también una actitud a lo mejor demasiado egoísta, con esta carta sí, han sido causantes de que llegaras a un estado a lo mejor extremadamente, vamos a decir, conflictivo, que ha provocado este tipo de situación en la que te encuentras ahora. ¿Qué tienes que cambiar aquí? Bueno, aquí hay un excesivo juicio hacia ti. Mucho juicio, mucha crítica. ¿Qué ocurre? Que cuando hay este juicio, esta crítica hacia uno mismo, resulta que sin querer la gente actúa como espejo. Entonces, de alguna manera criticas, enjuicias o crees que te critican y que te enjuician. Y todo esto son como llaves que abren puertas para decirte, cuidado, que todo esto es porque eres tú mismo el que hay un juicio hacia ti. Es como que hay un pensamiento en el que te pones a prueba constantemente y te replanteas siempre cosas. Entonces, aquí esto exige un perdón hacia ti mismo para poder liberarte de esta situación. Tienes que perdonarte, ¿vale? Y el no sentirte siempre que has podido ser injusto. Que yo no digo que no lo hayas sido, ni que si lo has sido ni no, pero eso es lo que tú de alguna manera estás ahí haciéndote contigo. Te dicen que en dónde te tienes que enfocar. Bueno, aquí hay dos lecturas, pero te voy a decir la más importante que sigue mucho al hilo con esta, porque fijaos, en esta, ¿qué es lo que tienes que cambiar? Hablan de esto, ¿no? De que de alguna manera lo que tienes que cambiar es que tienes que hablar mucho contigo mismo y habla mucho que, como hemos dicho, ¿no? de la crítica y el juicio. Pero con esta carta, que es de en qué te tienes que enfocar, en dónde tienes que enfocar, pues fíjate, habla mucho en la carta de la justicia. Son dos cartas de justicia. Uno hacia uno mismo, la parte interior, y esta es la parte, vamos a decir, más exterior, pero va un poco de lo mismo. Entonces, esta carta habla mucho de que habla mucho de la culpa. Hay una culpa que te tienes que quitar, pero sobre todo tienes que enfocar, y esto sí que es verdad porque es lo que yo te decía, que habla mucho de la parte externa también, enfocarte en procurar no vengarte, no ser vengativo, en no querer tener malas intenciones. Y me explico, a veces pues bueno, alguien te ha hecho daño y dices pues bueno, ahora me voy a vengar o ahora voy a hacer esto, y a lo mejor no lo haces a otra persona, pero te lo haces a ti mismo. Hay muchas formas, o lo puedes hacer a otras personas, madre mía, en el mundo hay de todo, ¿no? Cada uno sabrá qué es lo que hace. Vale, yo leo el tarot y que cada uno coja lo que quiere y lo que no, pues no. Pero como aquí hay tantas personas, muchos dirán, pues sí, pues que yo me hice esto, yo hice lo otro a otra persona. Entonces tienes que enfocarte a hacer el bien. Es decir, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan. Es que esta carta habla muchísimo de esto, ¿vale? Y habla sobre todo de el ser justo contigo mismo
para poder ser justo con los demás. No sería justo que tú, por ejemplo, un ejemplo, hicieras cosas que no están bien, pero luego que te pudieras pues no sé, enfadar con personas porque hacen las cosas que tú haces, no te gustarían, pero sin embargo tú las haces. Esto es actuar, no, vamos a decirlo, no se actúa con bondad. Entonces tienes que enfocarte mucho en esto, ¿vale? Que seas valiente, te dicen, y te dicen que esto, que te enfoques en aprender estas cosas. Hablan mucho del saber callar también. Hablan también de papeles, que tengan que ver con la justicia. Y hay algo a lo mejor, o sin justicia, algo en lo que tienes que enfocar. Hablan también de ser recto, de comprometerte contigo mismo. Mucho de comprometerte contigo mismo con aquello que tú necesitas hacer para sentirte bien contigo mismo. Y hablan de coger hábitos saludables. Esta es la carta de la justicia y esto es lo que te tienes que enfocar en todo esto. Coger hábitos saludables. Y una última carta, no da tiempo ya, pero vamos a sacar esta. Bueno, es un poco a donde tienes, sería a donde tienes que llegar. Bueno, habla de alguna manera, de regresar al origen en el sentido de ganarte a ti mismo, de poder controlarte a ti para que la vida no pueda contigo y no te lleve, pues no tiene que ser, sino tú llevar a la vida, ¿vale? Es la carta un poco de la felicidad, ¿no? Encontrar esa felicidad en la que no hay envidia, hay gratitud por ti y no envidia. Bueno, pues esta es la opción número 3 y última. Muchísimas gracias. Es que no da tiempo de especificar, pero para eso están mis consultas. Recordar que estos son tiradas de muestra. Y bueno, y muchísimas gracias por este ratito. Un abrazo muy grande y nos vemos pronto. Chao.